Muy buenos días a todos. Estamos iniciando nuestra última semana de julio y el día de hoy vamos a comenzar nuestro programa de IQ Intelectual con el licenciado Manuel Alfonso Arredondo Cisneros, que además, bueno, es un especialista, es un árbitro en Indautor, entonces vamos a conocer muchas nuevas cosas respecto de los medios alternativos de solución de controversias. Un tema que no habíamos tocado en este programa, pero que además está muy al alcance de todos y que todos debemos de conocer. Por eso nos acercamos a un experto que nos pueda compartir tanto su experiencia, su conocimiento, más o menos cómo debemos hacerlo. Los invitamos a que nos sigan el día de hoy y brevemente les voy a comentar, el licenciado Manuel Alfonso, además como les digo, él es árbitro seleccionado por el Indautor, es licenciado en Derecho y ahora está en práctica en el despacho Cisneros y Apolinar. Es un especialista en propiedad intelectual, por lo cual nos va a dar mucho gusto el conocer el tema en sus palabras. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días. Muy bien, buenos días, Cintia. ¿Cómo están todos? Bien, bien, muchas gracias. Y bueno, hablando de lo que son los medios alternativos de solución de controversias, quisiéramos en primera que nos explicaras qué son esos medios alternativos de solución de controversias. Mira, pues son medios, como bien les dice su nombre, alternos para solucionar una controversia o un conflicto. Es decir, no opto por la vía jurisdiccional, sino lo intento solucionar mediante otro medio. Entre estos medios, pues si quieres podemos partir de la teoría. Son medios de autocomposición, así se le denominan en la teoría. Recordemos que para solucionar un conflicto tenemos la autotutela, la autocomposición y la heterocomposición. En el caso de la autotutela, pues es cuando una sola persona decide por voluntad propia resolver un conflicto. En la autocomposición, ahí ya son ambas partes o la voluntad de las partes y puede o no puede intervenir un tercero. Y en la heterocomposición es donde interviene un tercero. ¿Ok? Entonces, en los medios alternativos de solución de controversias, algunos están en la autocomposición y uno de ellos está en la heterocomposición. Y ahorita, si quieres, los vamos tratando poco a poco. Ok, perfecto. Justo eso, son temas a lo mejor muy legales, como decir la autotutela, la autocomposición, cómo los vamos a diferenciar y sobre todo cómo podemos nosotros pues aprovecharlos. Mira, una de las grandes ventajas de estos medios es el tiempo. El tiempo que a mí me lleva a resolver un asunto a través de alguno de estos medios es mucho más rápido que si yo me voy a resolver el litigio en un procedimiento judicial o jurisdiccional. ¿Vale? Entonces, esa es como una de las principales ventajas. Ahora, es cierto lo que comentas. Nosotros los abogados tenemos como muchos términos en donde a veces la sociedad no los logra entender. Pero es muy sencillo. Por ejemplo, en la cuestión de la autotutela, pues es cuando yo, por ejemplo, uso la legítima defensa para resolver un conflicto. Esa es una manera de autotutela. Otra es la echazón. La echazón también es un término jurídico que es utilizado mucho en el derecho mercantil. Tenemos lo que anteriormente se llamaba el robo de famélico, el desistimiento y el allanamiento. Esas son las maneras en las cuales yo voy a poder autotutelar, es decir, resolver un conflicto sin la intervención de nadie más, solo por voluntad propia. En la cuestión de la autocomposición, pues tenemos a la negociación. Todos en nuestra vida pues hemos intentado negociar en algo, ¿no? Y tenemos a la mediación y a la conciliación. Y por el lado de la cuestión de la heterocomposición, para resolver un asunto, pues encontramos a los procesos judiciales y jurisdiccionales y al arbitraje. Por eso te comentaba que había unos que entraban ahí. Ahora, en propiedad intelectual, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que más se usa? La mayoría de las ocasiones nosotros resolvemos un conflicto a través de la autocomposición, ya sea a través de una conciliación, de una negociación o de una mediación. Pero aquí es muy importante aclarar algo. La Ley Federal del Derecho de Autor solamente contempla dos medios alternativos de solución de controversias. Uno es la conciliación, que es a través del procedimiento de avenencia, y el otro es el arbitraje, ¿vale? Entonces, eso es muy importante. La Ley de la Propiedad Industrial vigente no tiene dentro de su reglamentación un procedimiento como tal, pero la ley que va a entrar
en vigor a partir del 5 de noviembre, sí ya contempla un medio alternativo de solución de controversias, que es la conciliación. Y ahorita, si quieres, vamos analizando uno por uno para que el público vaya entendiendo cómo es que resolvemos cada uno de los asuntos. Claro, de hecho, uno de los más socorridos como medio alternativo de solución de controversias es justo el procedimiento de avenencia, que además, Exacto. pues es muy ágil dentro de lo que cabe. A lo mejor el proceso es un poco más lento entre que tienes que notificar a la otra parte también y que te asignan una cita, pero en realidad la junta como tal es muy corta, las partes realmente resuelven, no resuelven, y nos gustaría conocer cómo es todo el procedimiento desde la presentación del escrito, más o menos, si nos puedes ayudar un poco a expandir esa información. Sí, claro. El procedimiento de avenencia inicia con una solicitud de procedimiento de avenencia que se presenta ante la Dirección Jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor. Es un escrito muy sencillo en donde se aportan datos, es decir, tenemos datos sobre el derecho que yo considero que alguien más está en un determinado momento violentando, que puede ser una obra, un derecho conexo, una reserva de derechos, derecho a la imagen u otros derechos de propiedad intelectual que se contemplan dentro de la Ley Federal del Derecho de Autor. También debo de indicar brevemente el motivo por el cual estoy llamando a la otra persona u otras personas. Esta es una de las grandes ventajas de este procedimiento, que no solamente puedo llamar a una contraparte, puedo llamar a muchas que estén involucradas o que me puedan aportar en un determinado momento algunas soluciones a mi conflicto. ¿Ok? Entonces, puede ser que yo llame a una o a varias personas que sean mis contrarias, ¿no? En este procedimiento. ¿Qué va a hacer el indautor? El indautor lo que hace es que me va a recibir ese escrito y va a verificar que cumpla con estos elementos mínimos, ¿no? Porque no se aportan pruebas. Eso es otra cuestión muy importante. No se aportan pruebas. Si tú deseas, lo haces. Pero si no deseas, no lo haces. Simplemente señalas dónde están los derechos y es muy, muy sencillo. Entonces, el indautor lo que va a hacer, va a recibir, va a verificar que ese escrito cumpla con los requisitos mínimos, que son, por ejemplo, la identificación de las partes, que es el nombre, el domicilio donde voy a tener que notificar al otro, el derecho que estoy manejando. Y ya una vez que él dice, ok, perfecto, todo está bien, pues va a citar a las partes a una junta dentro de las instalaciones del instituto. ¿Para qué? Pues para que en presencia de un abogado conciliador, las partes puedan empezar a platicar o dialogar sobre el conflicto que tienen o las pretensiones que tiene uno y otro. ¿Qué pasa con esto? La junta puede diferirse tantas veces las personas lo soliciten. Es decir, no solamente acaba con un día, sino que puede ser que en ese día alguien más o una de las partes diga, bueno, es que yo no soy el responsable, hay que llamar a un tercero. Bueno, a esa parte pues podría llamar a ese tercero y se le va a correr traslado con la queja y con ese llamado dentro de la, digamos, ese acuerdo que se realizó, para que tenga verificativo una nueva junta, por llamarlo así, entre comillas, es el mismo proceso, una nueva junta en donde ya va a venir ese tercero a aportar algo a la resolución del conflicto. Ahora, ¿qué puede pasar? Hay dos cuestiones. En una puede ser que las partes digan, ¿sabes qué? Yo no quiero conciliar, y bueno, si no se quiere conciliar, pues no hay ningún problema, se acuerda así. Bueno, el instituto realiza el acuerdo en donde dice, ¿sabes qué? Ya no hay ninguno de los dos y deja salvo los derechos de los terceros. En otra, que es, vamos a solucionar el conflicto y bueno, llegan a un acuerdo. ¿Qué pasa con este acuerdo? Esto es muy importante. Este acuerdo va a tener un carácter de cosa juzgada y además va a ser un título ejecutivo. Es decir, si yo acordé pagarte una determinada cantidad de regalías o una indemnización, eso, si tú no lo cumples, yo puedo ir a reclamarlo a la vía jurisdiccional. Es decir, puedo ir con un juez. ¿Para qué? Pues para que ejecute ese acuerdo. Eso es en grandes partes lo que se lleva a cabo en una junta de avenencia. Ahora, ¿qué pasa si yo no asisto al llamado de la autoridad? La ley impone una multa a quien no se presenta.
a esa junta de avenencia. Entonces, aquí es un poco el ánimo, digamos, de sanción por parte del Estado en caso de que tú no te presentes a una junta de avenencia. Si quieres, más adelante hablamos un poquito de las contras que tiene este procedimiento para ir manejando, digamos, los requisitos importantes y después vamos viendo pros y contras. ¿Te parece? Sí, para ya después ver los beneficios como tal, ¿no? Uh-huh. Y que es muy importante que justo en esta, a pesar de que lo llevamos ante una autoridad, en realidad son las partes las que se van a ver, son las partes las que tienen esta facultad. El proceso entonces nos señalas que va a ser cosa juzgada. ¿Y qué es lo que podemos pedir? Porque además muchas personas también se acercan y nos dicen, es que yo lo que quiero es que haya un resarcimiento de daños. ¿Podemos nosotros pedir económicamente algo? ¿Podemos pedir que en ese momento se haga un resarcimiento de daños o tenemos definitivamente que acudir a como tal un procedimiento judicial? No, de hecho, eso es uno de los grandes beneficios. Ahí puedo yo solicitar que se me indemnice por el daño causado, por los perjuicios causados. Y si la otra parte está de acuerdo, se va a quedar plasmado dentro de ese documento. Y ahí es donde las partes, pues, recordemos que esto vamos a solucionar el problema. Entonces, una de las partes va a tener una pretensión y la otra una resistencia. Entonces, vamos a intentar solucionar siempre estas dos, digamos, oposiciones, en donde una de las partes puede decir, oye, ¿sabes qué? No voy a solicitar la infracción aunque tengo todas las pruebas, pero a cambio te pido que me indemnices por el daño que me has causado. Y a su vez, te voy a emitir, para que tú ganes algo, una licencia de uso. O en su defecto, ya déjalo de usar, págame la indemnización y yo ya no voy a continuar un procedimiento contigo. Es decir, la gran variedad de soluciones que se pueden encontrar a un conflicto, eso es lo que nos ofrece un medio alternativo de solución de controversias. A diferencia de un procedimiento jurisdiccional en donde ya sabemos que, por ejemplo, una infracción en materia de comercio va a terminar con una multa, pero no va a terminar con un beneficio hacia la persona. Porque después de esa resolución, pues puede seguir una impugnación de la misma ante el juicio de nulidad y posteriormente al amparo. Y después de eso, ya que tengo una sentencia firme y ejecutoriada, voy a solicitar la reparación del daño. Eso es opcional. Recordemos que puedo ir a solicitar la reparación del daño sin una infracción, pero imaginemos que vamos por el camino tradicional de solicito mi infracción, viene el juicio de nulidad en contra de esa determinación de la autoridad administrativa y posteriormente vamos al amparo y hasta que tengo esa sentencia voy y solicito la reparación del daño ante un juez civil. Entonces, todo este trayecto me lo puedo ahorrar en una junta de avenencia que puede durar 2 horas. Eso es lo magnífico de esto, ¿no? Aunque sí, por ejemplo, el instituto va a verificar que efectivamente, pues todo lo que ahí se convenga, pues cumpla con la ley. Recordemos que podemos pactar lo que nosotros deseemos siempre y cuando no vaya en contra de lo que nos dice la ley. Ok. Entonces, cuando nosotros ya tenemos un acuerdo como tal a esta junta de avenencia, ahí señalamos a lo mejor el periodo en el cual se tiene que cumplir. Si no se cumple, entonces ya podemos acudir a un procedimiento judicial, ¿cierto? Exacto, así es. Perfecto. Ok. Ahora, antes de tocar los otros medios alternativos de solución de controversias que existen en el instituto, sí me gustaría que comentáramos a lo mejor las desventajas que hay de este procedimiento, porque pues también es evidente que tiene que haberlas, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las que existen? La principal desventaja es que tienes que asistir al indautor. Imaginemos que tú estás en Monterrey y te llega una solicitud de junta de avenencia. Y entonces, la multa está alrededor de los 8,000 o 9,000 pesos, ¿no? Pero yo trasladarme de Monterrey a la Ciudad de México, pagar un avión,
pagar hospedaje y pagar avión de regreso, me sale más caro que pagarte una multa. Entonces, muchas de las personas optan por no asistir. La otra cuestión o desventaja es que el INDAUTOR notifica a través de CEPOMEX. Y si bien la ley del Servicio Postal Mexicano obliga a la persona que va a realizar la notificación o la entrega de este documento, lo obliga a cumplir con los estándares para llevar a cabo una debida notificación, no lo hacen. Es decir, en muchas ocasiones no llegan a las personas o simplemente se niegan o dicen aquí no vive. Y entonces, pues como ahí no vive, pues no hay manera de regresar al otro día o no hay manera de cerciorarte si efectivamente el mensajero realizó su función. En muchas de las ocasiones, en lo personal me ha tocado que fuera de la Ciudad de México, los mensajeros no cumplen y simplemente ponen una leyenda que dice domicilio no encontrado. Entonces, cuando tú vas y revisas el expediente, te dicen en el INDAUTOR, ¿sabes qué? Necesitas modificar el domicilio. Oye, pero este es el domicilio que yo tengo, por ejemplo, en algún contrato. Pues sí, pero dijeron que ese no existe o CEPOMEX dijo que no existe, ¿no? Entonces, esa es una de las principales desventajas. La otra desventaja es que en muchas ocasiones sería necesario que el conciliador interviniera un poco más, no a favor de una de las partes, sino se involucrara un poquito más en el asunto, porque realmente las partes simplemente llegan, pero puede ser que una parte sí traiga un representante legal que sepa de la materia y la otra no. Y entonces ahí ya encontramos un desequilibrio entre las partes que uno sí tiene y el otro no. Entonces ahí quizá una intervención un poco más digamos, del abogado conciliador podría mejorar o nivelar un poco la carga cuando una de las partes no es especializada en la materia. Podría al menos decirle, bueno, estos son los derechos, efectivamente los tiene, es una manera de acreditarlos, porque muchas veces llegas y la contraparte no tiene ni la menor idea de qué derecho es violento o no. Entonces, eso también pues, forma parte mucho de nosotros como abogados de ir y explicar, pero no todos los abogados van y explican a la contraparte. Muchos van y dicen, me tienes que pagar, ¿no? ¿Qué otra desventaja tiene? Las instalaciones son pésimas para llevar una junta de avenencia. Si van dos, por ejemplo, tú vas, por ejemplo, con dos de tus compañeros o colegas, a ver, no hay espacio. Solamente hay 4 sillas, en donde apenas hay 4 y estamos chocando rodilla con rodilla. Eso, pues también el ambiente no es muy bueno. Sí, no es el hecho de que estemos ahí. Ahora imaginemos en esta etapa de pandemia, pues creo que la oficina mide 3 metros, entonces no vamos a estar ni con la sana distancia. Estamos ahí encontrarnos otro tipo de problemas. ¿Qué otro problema tenemos? Bueno, que en la cuestión de la imposición de las multas corre la misma suerte cuando, por ejemplo, no se presenta la parte. Le van a notificar, pero esa multa pues ahí va a quedar porque al final de cuentas nunca se le logró notificar de manera correcta y les va a impugnar. Entonces creo que por ahí van las desventajas que se tiene, que son mucho más cuestiones de forma que de fondo, porque de hecho el procedimiento pues es muy viable, ¿no? A mí me parece fantástico poder solucionar lo que en algunas ocasiones llevamos 3, 4 años. Por ejemplo, tuve un asunto contra Raúl Pastor en un tiempo que nos llevó primero para que nos admitieran como 1 año y entonces tuvimos ahí, digamos, mucho conflicto, lo cual pudimos haber resuelto de una manera más pronta en un procedimiento normal que en un procedimiento normal. Exacto, y de hecho yo creo que es mucho más complejo la cuestión de que a lo mejor justo hay mucha vulneración, ¿no? Incluso una notificación por CEPOMEX, también como tú dices, ¿no? Que al final la multa pues es impugnable, las personas no acuden, las personas realmente se omiten el asistir o asisten y dicen, bueno, pero no llego a ningún lado, no pienso platicar del tema. Para el caso de las notificaciones, en este tipo de asuntos, ¿puede aplicar una notificación por edictos? En este caso no se notifican por edictos, porque simple y sencillamente no hay. Aunque el instituto tiene ahí un parámetro, yo difícilmente he visto que notifiquen por edictos a alguien.
Claro, exactamente. Y bueno, al final la pregunta iba porque pues no deja de ser una supletorio el código, ¿no? Entonces creo que a lo mejor por eso podría ser. Sí, yo Ahora, creo que sí tiene sus desventajas. dejaría No, de dime, tener, dime. dejaría de tener efecto si tú vas a seguir un procedimiento como los seguirías a nivel normal. Por ejemplo, ¿quién va a pagar los edictos? Los edictos son caros, ¿no? Sí, Entonces, ya exactamente. realmente va a terminar con la economía, que es una de las ventajas que tienen estos procedimientos, ¿no? Que no Ujú. tienes ese gasto tan amplio, ¿no? En cuanto a costas judiciales. Entonces, imaginemos que seguimos todo el procedimiento, si bien es cierto, es supletorio y se podría llevar a cabo, yo nunca lo he visto porque simple y sencillamente sería muy costoso. Es decir, imagínate cuánto le vas a pagar de regalías, si tus regalías asumen a 15,000 pesos, pues gastaste en los edictos, en el abogado, en el procedimiento que a pesar de que es muy barato, pues tiene un gasto, pues ya no te conviene llevarte un procedimiento así. O sea, esto es como más para cuestiones inmediatas, no para tardarme todo en la secuela procesal. Exactamente. Y justo lo que mencionaba respecto de que, bueno, pues justo las instalaciones no son las más adecuadas y ahora en una cuestión de una pandemia en la cual tenemos que mantener una sana distancia, eh, no hay o no se estableció con estas nuevas reformas algún tipo de medio alternativo de solución de controversias, perdón, vía remota o digital. No, fíjate que hay algo muy curioso que sucedió. La ley federal de derecho de autor se modificó en muchas partes, pero no en esta de medios alternativos. Creo que te perdí de vista. No sé si hay algún... Ah, perfecto. Ya te recuperé. No, e incluso yo he escuchado al actual director hablar mucho de estos medios alternativos de solución de controversias, pero no se modificó la ley. Él abonaba mucho por la mediación, eso era como, vamos a apoyar la mediación y el arbitraje y todo esto, pero la ley no se modificó en ese sentido. No conozco que exista alguna propuesta de reforma para lo mismo. Desde hace algunos años yo platicando con dos de mis maestros, así los considero, a Nancy y a Mario, que ellos son abogados conciliadores. Yo estuve en el Indautor hace ya como 11 años y ellos digamos, me enseñaban en la parte de las juntas de avenencia. Yo ingresaba ahí con ellos cuando estaba haciendo mis prácticas profesionales. Y yo les comentaba a ellos que sería muy benéfico que se implementara, como lo hace Profeco, que sea en línea, que haya un acreditamiento por ejemplo, de las partes, porque ya se puede. Es decir, ya tenemos una firma electrónica avanzada, Claro. ya tenemos la tecnología. Bueno, en el Indautor no, pero podría, ¿no? Se Generarse puede implementar, tecnología, podría exactamente. implementarse tecnología y llevarse a cabo las juntas de avenencia en vía remota. ¿Eso qué beneficiaría? Pues dijimos que una de las grandes desventajas era la notificación, porque las personas no venían. No Fíjate, asisten. a mí me llega una notificación y bueno, algunos de mis clientes me decían, bueno, Manuel, es que yo te tengo que contratar porque tú estás en la Ciudad de México, pero yo estoy en Chihuahua, ¿no? Entonces, Sí, si ahora le llega a él directamente, también podría haber él participar dentro de la junta y estar varias personas en una misma junta para intentar solucionar el conflicto. Eso no le va a quitar ninguna validez porque se pueden grabar, ¿no? Entonces, si están grabadas, pues ahí queda. Y de cualquier manera, el abogado conciliador, lo mismo que hace cuando tú asistes al indautor, que es estar capturando, lo puede estar haciendo cuando nosotros estamos comunicándonos a través de la junta. Entonces, yo no le veo ninguna desventaja, pero no existe como tal. Eso es lamentable y eso hubiese sido una de las grandes ventajas que tendríamos en las juntas de avenencia, que podrían ser vía electrónica. Eso sería fantástico. sí, exacto. Entonces, y porque además, por ejemplo, las juntas de, bueno, las avenencias que existen en Profeco no son ni siquiera en vivo, o sea, grabaciones, no ves a la persona, todo es por Type y es lo único que existe. Entonces, y aún así tienen muchos beneficios y se cumplen al pie de la letra. Bueno, a mí me ha tocado que todas se cumplan, ¿no?
Entonces creo Sí, que eso claro. podría ser una gran ventaja. Y tampoco creo que deba de implementarse alta tecnología como para que se puedan llevar a cabo en el INDAUTOR. Y definitivamente, como tú lo mencionas, el actual director general es uno de los que más promueve no solo la mediación, sino todos los medios alternativos de solución de controversias. Creo que deberían de enfocarse en justo esto, ¿no? Y desafortunadamente, no sé si la pandemia los ha sensibilizado en este aspecto o si todo lo vamos a tener que hacer físicamente, como antes estaba. Pues mira, yo lo que he visto, los avances que he visto en el INDAUTOR, a diferencia del INPI, digamos, hace tiempo escribí uno que nosotros los abogados en propiedad intelectual postulamos en dos mundos, en el primer mundo que es el INPI y en el tercer mundo que es el INDAUTOR, ¿no? Desde las instalaciones. ¿Qué nos ha sacado a flote muchos de los despachos? Las marcas en línea. No sé si te ha pasado en tu despacho que hemos estado registrando marcas en línea y eso que ha sacado mucho a flote en esta pandemia a los abogados en propiedad intelectual, pero no puedo decir de un registro en línea, ¿no? Que otros países ya tienen un registro de obra en línea y México pues no lo tiene, porque pues aquí, por ejemplo, algo muy curioso, INDAUTOR no tenía redes sociales, ¿no? Entonces, ahora ya tiene redes sociales, pero sus redes sociales pasan, por ejemplo, un video en Zoom en donde hay una firma de un convenio y firman el convenio autógrafamente cuando existe firma electrónica avanzada. O sea, dices, bueno, si así están pensando implementar la tecnología, pues entonces te voy a tener que mostrar aquí que estoy firmando con mi mano, cuando ya hay una firma electrónica avanzada que además tiene muchísimas más ventajas conforme a la ley de la firma electrónica y que tiene plena validez conforme al Código de Comercio y el Código Civil. No sé, digamos, esa resistencia por parte de algunas autoridades a la tecnología o el miedo a la tecnología, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi maestro Nava que nos comentaba que muchos le tienen miedo a la tecnología y creo que el INDAUTOR es alguien que le tiene miedo a la tecnología. Si supieran, por ejemplo, los autores que sus obras tan valiosas creadas en copia están en una caja, en una bodega, pues yo no sé qué pensarán, ¿no? Si ir a depositar ahí, porque pues en una inundación pues ya valieron las obras valiosísimas, ¿no? Eso es porque no las tienen digitalizadas. O sea, Claro. yo no entiendo el por qué temerle a la tecnología, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, los recursos son mucho más escasos que en el INPI, pero bueno, la voluntad política podría estar ahí, ¿no? O sea, se trata de voluntad y los recursos pues podrían generarse de una u otra manera. Exactamente. Y bueno, continuando con los otros medios alternativos de solución de controversias, otro es el arbitraje, ¿no? Que lo mencionábamos al inicio del programa y que pues no solamente, bueno, a lo mejor muchos hemos escuchado porque en cuestiones comerciales y mercantiles pues se utiliza también mucho el arbitraje. En el caso del INDAUTOR también entonces, bueno, de la Ley Federal del Derecho de Autor también está implementado para que las partes puedan solucionar y dirimir sus controversias, pero ahora sí con un árbitro. Mencionábamos también al inicio que tú eres considerado también como árbitro para el INDAUTOR. Y en este caso, eso además nos da un poco la ventaja de que estamos contando con un especialista que va a ser el que va a resolver, ¿no? ¿Cómo es entonces el procedimiento de arbitraje? Ok, en esta parte del arbitraje ya cambia un poquito. Aquí, por ejemplo, las partes, es decir, todos los involucrados, deben estar de acuerdo en someterse al arbitraje por escrito, ya sea a través de un compromiso convenio arbitral o una cláusula arbitral, ¿no? Eso los abogados en propiedad intelectual ponemos mucho someternos al arbitraje porque sabemos que a nivel internacional el arbitraje es muy usado. La OMPI es uno de los mejores lugares donde puedes resolver tus conflictos, ¿no? Entonces se impulsa mucho. Aquí se lleva a cabo ante un grupo arbitral, cada parte elige uno y entre los dos árbitros elegidos van a elegir al tercero, ¿no? Ahí, bueno, hay una pequeña suplencia por parte del instituto en caso de que no haya acuerdo, pero bueno, existen requisitos para ser árbitro. El procedimiento de arbitraje se debe resolver en 60 días posterior ya al nombramiento del grupo arbitral. Entonces es muy rápido. Concluye con un laudo o un acuerdo de las partes antes o previo al laudo. Es decir, durante todos estos 60 días las partes todavía pueden estar negociando entre ellas
llegar a un acuerdo y informarle al grupo arbitral, ¿sabes qué? Llegamos a un acuerdo, entonces da por concluido el arbitraje y nosotros ya no, estamos en un acuerdo, ¿no? Los laudos que se emiten son definitivos, son inapelables, son obligatorios y tienen también el carácter de cosa juzgada y de título ejecutivo. Sin embargo, como el árbitro no es una autoridad, tendrías que llegar a ejecutarlo ante otra persona. Pero hay que tener claro, todos estos medios alternativos de solución de controversias son o están hechos para cumplirse. Es decir, no para incumplirse. Si ya estoy llegando a un acuerdo o yo decidí someterme al arbitraje para que uno decida, pues es para cumplirlo, ¿no? No para que después yo me mantenga al margen y no lo cumpla y entonces obligue a la otra parte a que un juez lo ejecute como tal. Y es donde, por ejemplo, pues ya empieza otra cadena de procedimiento ante un juez en donde él pues va a llevar todas las etapas para llevar a cabo la ejecución. Entonces, eso es, digamos, a grandes rasgos. Ahora, sobre los árbitros, es muy importante decir esto, para que tú puedas resolver en materia de derechos de autor, no es necesario que estés en la lista. La propia ley establece que puede ser un árbitro de los que están enlistados u otro árbitro que las partes elijan, aunque no esté en la lista, pero esta tercera persona debe de cumplir con lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor para ser árbitro. ¿Cuáles son esos requisitos? Son muy sencillos, son ser licenciado en Derecho, es decir, tener la licenciatura en Derecho es una de las obligaciones que se tiene. La otra es gozar de reconocido prestigio y honorabilidad. Ese es un aspecto subjetivo. Yo lo daría, por ahora nadie está para juzgar a otro. Entonces, digamos que gozar de prestigio y honorabilidad, pues en base, ¿con base en qué? ¿No? Entonces, ahí digamos que lo tienen la mayoría de las personas. No haber prestado durante 5 años anteriores sus servicios a alguna sociedad de gestión colectiva. Eso es importante. No haber sido sentenciado por delito doloso grave. Aquí también tendría que modificarse la ley porque ya no existen como delitos graves. Pero, bueno, dolosos graves, no, conforme al nuevo sistema. No haber sido abogado patrono de alguna de las partes. No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el 4º grado de alguna de las partes o en caso de persona moral de alguno de los directivos. Aquí también es importante saber qué se refiere con directivo, si se refiere a los socios de una empresa o a los directivos de una empresa, porque sabremos que muchos directivos no son socios de una empresa, ¿no? Entonces hay que ver ahí a qué se refiere la ley con directivo o si se refiere a socios, pero bueno, la ley dice directivos. Y no ser servidor público. Además de esto, pues debe enviarse, por ejemplo, si tú quieres ser enlistado como árbitro, debes enviarse una carta al indautor con la protesta de decir verdad, de que cumples con los requisitos establecidos por la ley. Y bueno, pues ya la protesta de decir verdad, nosotros sabemos perfectamente que eso tiene, digamos, si en caso de que no sea verdad, pues tiene unas consecuencias jurídicas, como es la falsedad de declaraciones ante una autoridad, ¿no? Entonces, pues yo hago un escrito, pongo mis datos personales, y manifiesto que no estoy impedido, bajo los impedimentos que dice la ley, que soy licenciado en Derecho, y con eso es suficiente para que el instituto me enliste. Ahora, ¿qué pasó en el 2020? Bueno, el 2019 para 2020, en un ejercicio que realizó la directora de arbitraje, emitió una convocatoria para ser designado árbitro. Yo impugné esa convocatoria. Sigue en procedimiento la impugnación, pero soy árbitro, es decir, no cumplí con la convocatoria, pero soy árbitro. ¿Por qué consideré que es ilegal esa convocatoria? En primera, porque excede los requisitos que establece la Ley Federal de Derecho de Autor. Entiendo que hay un par de requisitos que, por ejemplo, solicitaban que fueras un experto en medios de solución de controversias o tener conocimiento en medios de solución de controversias y en materia de propiedad intelectual. Ok, eso me parece totalmente viable, pero no viene en la ley. Y la autoridad no puede solicitar más allá de lo que la ley te pida, ¿ok? Entonces, no puede un acuerdo o una convocatoria estar sobre la ley. La otra es que quien emite no tiene facultades para emitir una convocatoria. No hay dentro de las obligaciones en el reglamento interior del indautor la facultad para emitir convocatorias, ¿ok? Está solamente para que realice la lista de árbitros, no para emitir convocatorias, es otra cosa.
Ahora, la otra cuestión es que la convocatoria no fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Así de sencillo, como establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo cuando se trata de acuerdos generales, ¿no? La Ley Federal de Procedimiento Administrativo dice que cualquier acuerdo que tenga efectos generales tiene que ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. En este caso no fue publicado y, bueno, en una contestación de amparo, ahí les pongo algo, dijo la autoridad que le habían publicado por Facebook. Y dije, órale, está bien, ¿no? O sea, ¿y quién me dice que el Facebook es bueno y que la página de internet de Indautor es el medio oficial? Bueno, Claro. a diferencia del INPE... Cada vez te dan más atribuciones al Facebook. Ajá, sí, ya el Facebook ya es un medio de comunicación. Sí, exacto. ¿No? Ya oficial para algunas autoridades, ¿no? Y bueno, cuando no la cumple, de todos modos te enlistan. Y el ejemplo soy yo. ¿Yo qué hice? Yo solicité mi carta con el 8º constitucional, ¿no? Como debe hacerse. Indiqué bajo protesta de decir verdad que cumplía con los requisitos del artículo 23 e ingresé como anexo, porque ni siquiera la ley lo pide que anexes, como anexo mi cédula profesional y mi currículum vitae. Y bueno, de repente pues ya fui listado. Pero pues no cumplí con la convocatoria, entonces esa convocatoria pues en términos, digamos, prácticos no es obligatoria. Entendería yo eso, ¿no? Como que es opcional. No lo sé bien, ¿no? Exacto. Porque también decía que la decisión de la directora era inatacable. Digo, bueno, pues entonces ¿me vas a mermar mi derecho de defensa? No sé, ¿no? O sea, creo que hay varias cuestiones ahí como graves en la convocatoria, pero al final creo que era una buena intención. Pero todos los abogados sabemos que de buenas intenciones no se crea nada, ¿no? Necesitamos que todo esté bajo la ley. Y yo esperaba que en estas reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor existiera, ¿no? Como tal, una, pues ahora sí, modificación en estos medios, que se ampliara, quizá que se emitieran esos requisitos, aunque podrían ser impugnables por el quinto constitucional, porque sabemos que cualquiera de nosotros podemos dedicarnos a lo que queramos cuando no esté restringido como tal, o cuando la ley nos señale que necesita una cédula para ejercer alguna profesión. Entonces, creo que podría haber tenido algún vicio ahí, pero bueno, sería una mejor intención que estuviese en la ley y no en una convocatoria, ¿no? O que se modificaran, digamos, el procedimiento de selección de árbitros. Eso también, ¿no? Entiendo yo la preocupación de que quien te resuelva un asunto sea un experto, eso es muy viable, pero tampoco me garantiza nada, ¿no? O sea, ahí estamos, pues como prejuzgando, ¿no? La decisión de alguien. Claro, sí, bueno, digo, creo que fue un poco mal elaborada, mal implementada la convocatoria, pero definitivamente era necesaria. Digo, antes veíamos listas interminables de árbitros y pues, por ejemplo, en alguno de nuestros programas tocamos el tema de nombres de dominio, ¿no? Y cómo es que todos los árbitros de nombres de dominio pues son especialistas, ¿no? Entonces creo que al final era necesario el que por lo menos tuvieran cierta experiencia, ya sea en propiedad intelectual, ya sea en mediación, o que sepas que la persona que va a llevar un arbitraje es un experto. ¿Por qué? Porque el arbitraje como tal, aunque lo encontramos en la ley, en realidad, pues no lo aplicamos. ¿Por qué? Porque pues no te da esa confianza. Entonces yo creo que uno de los puntos, con independencia de que puede ser un poco más costoso porque tienes que pagar un árbitro, es justo esa incertidumbre de que la persona que resuelva realmente va a resolver de forma correcta. Entonces, ahora, era necesario implementar algo así. También es bastante costoso un arbitraje en México. Son 330 días de la unidad de medida. Estás hablando casi 29,000 pesos por árbitro. Entonces, estás elevando el costo de un arbitraje bastante, ¿no? Quizá ni siquiera el monto del asunto llegue a tal, ¿no? Lo estás reservando entonces el arbitraje para personas, digamos, de sus montos vayan arriba del $500,000 de pesos. Porque de lo contrario, pues pagar 90, pues estaría como complicado, ¿no? Entonces, además de que, bueno, si cambias de residencia al árbitro, pues vas a tener que pagarle 10 días por día, ¿no? O sea, 10 días de la unidad de medida por día. Entonces, creo que ahí es importante evaluar esta parte de los aranceles, de las tarifas que tienes para los árbitros.
e incluso, ¿no? Que sea mucho más amigable, ¿no? Cuando tú terminas una junta de avenencia y dices, bueno, ya no llegamos a ninguna conciliación, dejo a salvo mis derechos terceros, siempre te hacen la invitación el conciliador a que te vayas al arbitraje. Pero bueno, tú dices a la parte que estás negociando por un monto de 25,000 pesos, que te va a costar 29,000 pesos cada árbitro, pues van a decir, pues mejor no me someto al arbitraje, ¿no? Eso es, entiendo que el arbitraje pues no ha sido como apoyado de la manera en que debe ser. También es muy viable que los árbitros tengan conocimiento de la materia, máximo en estas cuestiones que son tan especializadas, porque imagínate que un árbitro confunda marcas con reservas como la sala especializada en materia de propiedad intelectual, ¿no? Que en un inicio confundía marcas con reservas, con derechos de autor y con patentes, ¿no? Que de repente te encontrabas una sentencia como de todo. Yo comenté alguna en donde había reservas, derechos de autor, algo de patentes, ¿no? Entonces dices ahí, ¿qué pasa? Pues la falta de especialización puede llevar a una mala decisión, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es la ventaja? Bueno, que tienes 3, ¿no? O sea, los árbitros, 2 van a elegir al tercero, entonces dices, bueno, ya al menos hay una cuestión, pero también la ley deja abierto la posibilidad de que a ninguno de la lista elijas y tú te vayas con otro. Por ejemplo, no está enlistado el doctor Eduardo de la Parra, pero todos sabemos de su capacidad. Cualquier tercero podría optar por ir con él, ¿no? Y estaría válido porque él podría decir, bueno, yo cumplo con los requisitos de la ley y punto. Bueno, si no forma parte de alguna sociedad de gestión colectiva o de alguna de las partes, cumpliendo con eso, si él manifiesta que lo tiene, pues adelante, ¿no? Podría formar parte del grupo arbitral. Entonces, eso es, digamos, que una de las desventajas del arbitraje. ¿Cuál es la gran ventaja del arbitraje? Bueno, la resolución muy pronta, que lo resuelven, esperemos que expertos, ¿no? Pero bueno, si bien, como decías, había una lista indeterminada de árbitros, no había arbitrajes. Entonces, pues no servía de nada estar enlistado, o sea, no hay arbitrajes. En todo el tiempo que yo llevo como árbitro, que son 5 años, no he visto un solo arbitraje, ¿no? Exacto. Incluso desconozco si existen como tal, porque recordemos que el arbitraje es privado, es decir, no hay una resolución que tú puedas conocer sobre un arbitraje porque son privados. Aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, pues yo ya solicité al INDAUTOR a través del servicio de solicitud de información del INAI, ya solicité que me informaran cuántos arbitrajes ha habido y todo eso, y nos vamos a llevar la sorpresa de que son o muy pocos o casi ninguno, ¿no? Lo que se han llevado a cabo. Y eso es precisamente, 1, por el costo, 2, porque en el listado, pues muchos no están conformes con el listado, 3, las partes no quieren perder, porque acordémonos que someterlo a un arbitraje, pues es perder, alguna de las partes va a perder, porque los árbitros van a decidir por alguna de las dos. Aquí no es no es como en la mediación, que los dos van a ganar o que alguno va a ceder a las pretensiones del otro. No, aquí uno va a perder forzosamente, ¿no? Y va a tener que asumirse en esta decisión arbitral. Eso es como, digamos, del arbitraje. Sobre la convocatoria, pues no tengo nada que decir, está todavía impugnada, por la pandemia no se resolvió el asunto, pero pues yo la impugné buscando siempre la certeza legal, ¿no? Yo manifesté en el amparo y también la impugné vía a través de la sala especializada. Ahí todavía no acuerdan, imagínate nada más, ¿no? O sea, todavía no acuerdan después de hace mucho tiempo ni siquiera la admisión, porque yo estoy impugnando cuestiones tanto constitucionales como legales, entonces intenté 2 días, ¿no? En la vía del amparo, por la falta de contestación a mi solicitud, porque por el 8º constitucional cualquier autoridad tiene que contestar, y por las violaciones que yo consideraba a mis garantías y a mis derechos, ¿no? Fundamentales. Claro, exacto. Y en la cuestión legal, digamos, pues estoy impugnando precisamente todo lo que no hizo la autoridad, ¿no? Y no lo hizo mucho porque no tiene las herramientas legales para hacerlo. Pero bueno, si no las tiene las herramientas legales para hacerlo, pues entonces busca la forma en que puedas hacerlo. Pues a través de la reforma era muy buena digamos, la oportunidad de que el INDAUTOR mostrara peso
buscando una modificación a estos medios que nos dieran a todos certeza jurídica de estos medios alternativos de solución de controversias, incluso, como bien decías, implementar la cuestión digital en ellos. Pero bueno, también hay que conocer las carencias que tiene el instituto. Yo sé que en el instituto hay personas muy valiosas, personas que son y considero mis maestros, porque no es culpa de ellos. Al final, si no te dan las herramientas, pues ¿cómo lo vas a hacer, no? Tú vas a llevar una venencia en línea si no tienes cámara en tu computadora. Entonces, sí, exactamente. ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que empezar por ahí, ¿vale? Pero si quieres, continuamos para seguir con... Sí, creo que es algo que el público no sabe, ¿no? A lo mejor las carencias que tiene el instituto como tal en su infraestructura. Sí, con personas muy valiosas y bueno, y a lo mejor tal vez un poco respecto a lo que comentabas del doctor de la Parra, de por qué no es árbitro, yo creo que es precisamente porque es parte de una sociedad de gestión colectiva, ¿no? Yo creo que él mismo optó por no presentar su solicitud porque él defendía más una sociedad de gestión colectiva. En el caso del arbitraje, yo considero que de lo que más le hace falta es justo esa promoción y a lo mejor que haya casos prácticos para que la gente pueda convencerse de que es funcional o de que no es funcional. Yo creo que al final termina siendo también medio accesible, a lo mejor no queremos recurrir a un juicio, a un procedimiento. Yo creo que aún viene siendo mucho más ágil y más rápido, ¿no? Y yo sí considero que la lista ahora que ha sido muy reducida, eso permite que la gente esté especializada, ¿no? Digo, tanto el licenciado Manuel Alfonso como yo somos parte de los árbitros. En el caso tenemos una pregunta del público que es justo respecto de la lista de árbitros en el INDAUTOR y nos señala, ¿cuál es la ventaja de aparecer en la lista de árbitros del INDAUTOR? Pues que puede ser seleccionado como árbitro en un litigio que quiera resolverse a través del arbitraje. Eso sería una de las grandes ventajas. La otra, pues, es ventaja internacional. Créanme que el arbitraje, ser árbitro, yo con amigos que tengo en otros países, pues sí te da un prestigio mayor que te consideren árbitro. Mucho porque por el nivel que se tiene de arbitraje en materia de propiedad intelectual a nivel internacional. Mucho gracias al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, en donde ha habido fallos verdaderamente buenos. Y, por ejemplo, en la cuestión, aunque no es arbitraje y eso, pero es muy similar, para resolver un conflicto de nombres de dominio, son espectaculares las resoluciones. Incluso hay un formato, a mí no me gusta llamar machotas, me gusta llamar como formato. Hay un formato en donde no te permiten más de 5,000 palabras, es decir, es muy corto, tienes que ser conciso, qué estás reclamando, cómo lo estás reclamando, y así de sencillo resuelven los procedimientos. Creo que implementar algo parecido a lo que tiene la OMPI sería muy bueno, ¿no? Muy bueno. Esa es una de las ventajas que te da como aparecer como árbitro. Además de que avala un poco tu trayectoria como abogado. Claro, exactamente. Y bueno, el día de hoy se nos fue rapidísimo el programa, pero tenemos otra pregunta que yo creo que es con la que cerraríamos. Dice, ¿cree que sería conveniente un solo instituto que concentrara propiedad industrial y derecho de autor para aprovechar los beneficios tecnológicos y recursos humanos del INPI? Claro que sí. Sí. Eso sería lo bueno. Nos tendría y que el INPI absorbiera al INDAUTOR. O sea, así de sencillo. Ya hubo hace algunos años una propuesta, en la época de el licenciado Amigo, que era el director del INPI. Sin embargo, pues no hubo voluntad política. Ahí fue otra vez la falta de voluntad política. Pero si se unieran, yo creo que incluso la OMPI voltearía para poner su oficina regional en México. O sea, en verdad tenemos muchos mejores asuntos aquí en México, mucho mejor nivel que en otros países para este tipo de asuntos, que creo que beneficiaría mucho. Sí, yo siempre he estado en favor de que un solo instituto lleve a cabo todo. Imagínate que el INDAUTOR tuviese las herramientas del INPI
bueno, pues entonces ahorita todos tendríamos mucho trabajo porque yo tengo ahí algunas cosas paradas del indautor que no puedo hacer, ¿no? Porque simple y sencillamente no hay manera. Está cerrado, ni modo que vaya y toque, aunque dicen que está trabajando, él dice que trabaja, ¿no? El director, ¿no? Pues trabaja, yo creo, de su casa, pero pues yo no veo que implementen algo ágil, rápido, como el INPI. El INPI en esta pandemia, algo que yo creo que ya tenía programado para hacerlo durante el año, lo hizo en la pandemia. Así de sencillo. Eso sí, es voluntad, solo lo aceleró. esos son recursos. Entonces, a mí me gustaría, nada más, no sé si tengamos 5 minutos más, como para tocar el tema de conciliación que está en la nueva ley. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, anteriormente ya existía entre las facultades del INPI llevar a cabo la conciliación de las partes, pero no había un procedimiento como tal, solamente era una facultad que tenía ahí dentro de las facultades que tenía el INPI, pero ahora con la nueva ley federal de protección de la propiedad intelectual, que entrará, como les digo, el 5 de noviembre, ahí ya, ahora sí ya maneja de manera específica un capítulo, pero aquí, bueno, sí te pide algunos requisitos, como es la existencia de un procedimiento de carácter contencioso, es decir, que ya tengo que tener un procedimiento iniciado ante el INPI. Y posteriormente, cualquiera de las partes puede solicitar llevar a cabo este procedimiento de conciliación y va a emitir, bueno, va a ingresar un acuerdo conciliatorio, una propuesta de acuerdo conciliatorio. El INPI lo que va a hacer es que si existe, por ejemplo, esta propuesta, va a comunicarla a la otra parte. Si la otra parte la acepta, en el término de los 5 días debe presentarse el convenio ya por las dos partes ante el INPI para dar por concluido. Y puede haber una contrapropuesta, y entonces cuando hay una contrapropuesta, pues ahí ya entraríamos en que el INPI va a llamar a las dos partes para que exista un tipo conciliación entre ellas en frente de la autoridad. Y bueno, ya una vez llegada la propuesta, o que lleguen las partes a conciliar en las propuestas, pues el INPI va a emitir un acuerdo y en ese acuerdo, bueno, las partes se van a obligar igual a presentar un convenio entre ellas y el INPI va, una vez que se presente este convenio, a concluir el procedimiento. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Que no va a suspender tu procedimiento de infracción. Es decir, solamente que durante el procedimiento tú le dices a otra parte, oye, ¿sabes qué? Mejor hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Eso nos va a llevar 2 años, después otra impugnación, o cuando las partes digan, bueno, mejor te voy a vender una licencia. Es decir, tiene estos beneficios. Ya lo manejamos nosotros, los abogados, en la necesidad del INPI. Muchos de nosotros, estos medios alternativos de solución de controversias, los llevamos de manera privada. Es decir, supongamos que yo tengo un conflicto en contra de un cliente de Cintia, ¿no? Entonces, vamos digamos, yo solicito la infracción, Cintia contesta, y durante el procedimiento de infracción, yo hablo con Cintia y le digo, oye, Cintia, mi cliente tiene una propuesta para el tuyo. Ah, ok, a ver, envíamela, yo le envío a ella se la comunica a su cliente, y entonces empezamos durante el procedimiento a un tipo de conciliación, y va a llegar un momento en el cual quizá lleguemos a este acuerdo entre Cintia y yo, bueno, entre los clientes de Cintia y el mío, y ya después, dentro de ese acuerdo, pues está el desistirme de la acción, o que ella se desista, y llegar a un pago, ¿no? Eso también sucede mucho en propiedad intelectual. Muchos de los conflictos se pueden resolver así, otros no, otros siguen toda su cadena. Pero ahora, la ventaja, pues es que lo podemos hacer ante la propia autoridad, y esta resolución, pues va a tener este carácter de título ejecutivo, ¿no? Y de cosa juzgada. Eso también es una de las grandes ventajas. ¿Cuáles son las desventajas que yo le veo, o los puntos en contra? A que no se resuelve el fondo del asunto, es decir, es la voluntad de las partes. El INPI no se pronuncia en esta conciliación sobre el fondo del asunto, no da una resolución como tal, o sea, no declara infractor o no a una persona. Y en la otra es que yo pienso que el INPI hubiese podido, en el caso de llegar a una conciliación ante ellos, como se hace en el indautor, emitir un acuerdo. Creo que eso hubiese sido mucho más viable, ¿no? Que el INPI, si ya los dos nos pusimos de acuerdo en sus oficinas, pues emitiera de una vez ahí el acuerdo y no me pidiera a mí que los dos tendríamos que hacer un convenio y se lo presentáramos. Creo que eso hubiese sido mucho mejor, ¿no? Aunque, pues esto como es en la práctica, pues ya quizá, ya si hay voluntad de la conciliación, quizá ya lo llevemos a esta segunda reunión con el INPI acordado para que todo se realice en ese mismo instante. Eso se podría hacer, pero eso ya pues es parte de la voluntad y del expertise de los abogados que intervengan o de las partes que intervengan, ¿no?
¿Cuáles son los puntos a favor? Que puedo, al conciliarlo, una controversia que me puede llevar 5 años, lo puedo reducir en muy poco tiempo, es decir, al acuerdo de las partes. La parte afectada podrá negociar sus negocios y tener una indemnización en poco tiempo, a diferencia de que agotar, como lo decíamos al inicio, todas las etapas procesales y después reclamar daños y perjuicios. Y se pueden convenir licencias y usos que beneficien a las partes. Y en este caso vas a convertir a un posible infractor en un licenciatario. Eso sería maravilloso en materia de propiedad intelectual. Porque en muchas de las ocasiones los productos que llamamos infractores son de muy buena calidad. Solamente falta, digamos, una licencia de uso por la marca, por ejemplo, ¿no? Pero la calidad está ahí. O puede incluso someterlo o adquirirlo una empresa grande a otro como un distribuidor. No sé, puede tener muchos beneficios estos medios alternativos de solución de controversias. No sé si tengas alguna otra duda o alguna pregunta. No, en realidad nos quedó bastante claro. Creo que ahora hay que implementarlo, ahora que entre en vigor la ley. Creo que es una gran ventaja también, digo, aunque tiene sus desventajas, creo que sí podemos aprovecharlo. Y bueno, más bien quisiera mandar saludos a todos los que nos estuvieron viendo. Muchas personas te mandan saludos, Dalia Blum, Dalia Beltrán. Hay varias personas que me parece que eres su maestro, entonces ya nos han mandado algunos saludos. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en IQ Intelectual. Esperamos que próximamente nos aceptes otra entrevista con estos temas tan de procedimiento que bueno, para nosotros sabemos que es tu especialidad. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, con gusto. Saben, cuentan conmigo y aquí estamos. Es importante utilizar estos medios para que esta materia crezca, ¿no? Porque no crece, o sea, realmente sí la tenemos todavía en pañales, a pesar de tener una sala especializada, a través de tener un instituto muy bueno y a la vanguardia como es el INPI, y uno que debería de empezar a intentar crecer, quizá que se haga una propuesta para que los dos se unan o el INDAUTOR se descentralice y no esté como un órgano dependiente, sí, ¿no? De la Secretaría, ahora de Cultura, ¿no? Porque antes estaba en la Secretaría de Educación Pública, cuando yo era parte del INDAUTOR, estaba en la SEP. Creo que ahí estaban mejor, ¿no? Que ahora en Cultura. Pero, pues bueno, al final, pues es con lo que tenemos que trabajar con eso. Me queda claro que faltan recursos, pero pues mucho la voluntad es lo que nos puede transformar en este país. Deberían de implementarse estos medios. Yo estoy, por ejemplo, en mi computadora y en mi teléfono al mismo tiempo y no tengo ningún problema. Creo que eso, cualquier persona ahorita ya tiene un smartphone que podría llevar a cabo su junta de avenencia por estos medios. Entonces, implementar Exacto. Simplemente estos medios, eso también quitaría mucha carga, que se pudieran presentar, por ejemplo, recursos de revisión en línea, sería fantástico porque pues todos los documentos los tiene la autoridad, sencillamente vas a realizar tu escrito. Digo, son cuestiones que yo lo veo muy fácil, pero creo que el gobierno las hace difícil. El gobierno hablando de todos, no simplemente del autor, ¿no? Ni del INPI, sino el gobierno en general, creo que le tiene miedo a las nuevas tecnologías y es algo que tenemos que cambiar nosotros. Somos una nueva generación en donde tenemos que empezar a implementar estos medios para que todo sea mucho más rápido, nos convenga y todos estemos digamos, a la par de otros países e incluso innovando. En nombres de dominio lo tenemos muy claro, el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, la parte de nombres de dominio, es un gran ejemplo a nivel internacional de cómo puedo resolver un asunto con poco dinero en muy poco tiempo y lo hace un experto. ¿No? Creo que ahí no hay más, que es mejor que te juzgue alguien especializado, alguien que no conoce la materia, pues es mejor alguien especializado a alguien que no conoce de la materia, ¿no? Ya lo vivimos en los primeros años de la CEPI, en donde pues no estaban especializadas las magistradas, venían de una transición, ¿no? Y se notaba, ¿no? Se notaba en las resoluciones la falta de conocimiento en la materia, pero creo que ahora ha mejorado muchísimo a través de los años. Ya van más de 10 años de la sala especializada y creo que sí se ha notado el cambio. La manera en cual tú puedes resolver un asunto está ahí, pero el tiempo sigue siendo muchísimo
muchísimo. Y eso es la gran ventaja que un medio alternativo de solución de controversias te ofrece, el tiempo. Un asunto que puedes resolver en 5 horas a un asunto que resuelves en 5 años. Así de sencillo, ¿no? Entonces, creo que pues estaría bien que pues las cámaras de abogados impulsaran modificaciones en esta materia. No se nos toma mucho en cuenta. Creo que necesitamos tener mucho más peso como abogados en el sentido de impulsar, ¿no? Iniciativas de ley. He visto muchos abogados que hacen críticas a las modificaciones de las leyes porque pues es simple, nunca se consulta a los expertos, ¿no? Y deberían los legisladores de consultar a los expertos. Creo que la Cámara de Diputados lo está haciendo un poquito en esta cuestión de cultura. Lo vimos, o bueno, al menos yo sí seguí algunos de los debates en cuanto a copia privada. Y creo que escuchar a todas las voces, unas con razón, unas sin razón, unas a favor de una y otras a favor de otro lado, pues enriquece el debate y la opinión, y esta parte en la opinión pública, ¿no? Darle voz a todos es importante para la creación de las leyes, pero pues los abogados tenemos que empezar a pesar más ahí, ¿no? Y eso es algo que se debe de impulsar a través de nosotros. Y de la crítica y de los combates, nosotros los abogados ganamos a través de impugnar. O sea, no te puedes decir abogado si no impugnas cuando te están violando los derechos, ¿no? Yo siempre he dicho eso, ¿no? Algunos de mis amigos me hablaron y me dijeron, ¿por qué le estás pegando al indautor? No le estoy pegando al indautor, le estoy pegando a que me están violando mis derechos. Y como abogado, lo primero que tengo que hacer es defender mis derechos. ¿Cómo voy a pretender defender los de otros si no defiendo los míos, ¿no? Entonces, aquí, pues es un ejercicio que es un ejercicio, además, lo que yo hago en muchas de mis ocasiones son ejercicios prácticos. Yo practico conmigo, yo me equivoco conmigo, no con mis clientes. Entonces, esto me ha llevado, pues, mayor experiencia, ¿no? Entonces, siempre varios de mis maestros de procesal decían que hay que empezar por uno mismo, y eso es lo que siempre hago, ¿no? Voy a impugno lo que considero no legal y hago mis ejercicios jurídicos académicos y después los muestro, porque no me interesa realmente cuál sea la decisión. Si es a favor o es en contra, pues todas las decisiones, tanto a favor como en contra, tienen puntos en los cuales yo puedo en un determinado momento aprender, y eso es lo que yo hago, y a mis alumnos siempre se los digo, ¿no? Empiecen con ustedes a defender sus derechos y posteriormente ya con los demás, porque así es como uno como abogado va a empezar a aprender, sin arriesgar, pues claro, los derechos de otro, ¿no? Así es. Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación, Manuel, y pues nos estamos viendo próximamente. Les agradecemos a todos. Recuerden escucharnos por IUS Interactiva todos los martes a las 9 de la mañana. Muchas gracias, Manuel. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Hasta luego.